bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX. Y una vez más, Héctor, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, simplemente un introito. En el último programa nosotros nos detuvimos a analizar la crisis económico-financiera de la década del 30, desde el crack del 29 hasta las consecuencias que eso trajo y las reacciones que hubo en las políticas económicas típicas, digamos así, del New Deal en Estados Unidos y de la economía nazi en Alemania. Pero eso tocó específicamente al tema económico. Con Horacio y Raúl, Horacio Cañe y Raúl Canicova, para los oyentes que no lo conocen, yo soy Héctor Juliano, habíamos quedado en algo que vos habías propuesto bien. Ahora entramos en la década del 30 política. ¿Qué estaba ocurriendo simultáneamente en el plano político? Yo diría, salvo tu mejor opinión, que el problema más relevante fue la crisis de la República de Weimar en Alemania, porque arrastrando el problema insoluble de las reparaciones, la pobreza creciente, la desarticulación de la economía alemana, etcétera, las pérdidas territoriales, etcétera, ¿qué ocurre? En Alemania había un nivel de descontrol político muy grande. Durante la década del 20 eso se aguantó por una coalición que yo diría agarrada un poco con alfileres, entre un gobierno socialdemócrata inoperante, que fue el que aceptó las condiciones de Versalles, el Partido Católico de Centro, que en ese momento lideraba von Papen, que se mantenía, y todo el ala conservadora que buscaba mantener el viejo estatuto, incluso con los intereses que todavía quedaban de los sectores de la nobleza, de los militares tradicionales. Que se ponían todos de filas conservadoras, claro, y como es natural, ¿no? Claro, y mientras tanto crecía los movimientos de masa contestatarios, llamémosle así, ¿no? Fue fuertemente apuntalados, por un lado por el comunismo y por el otro lado por el nacionalsocialismo creciente. Sí. Creo que eso... En términos politológicos, aquí Sartori, que es un gran estudioso de los partidos políticos, lo que vería es que hay dos partidos antisistema que quieren cambiar la realidad, digamos, y toman el poder, con una enorme distancia ideológica el uno del otro, que es el KPD, el Partido Comunista Alemán, y el NSDAP, Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, o mejor dicho, de los trabajadores, porque Arbeiter es una palabra que señala a todos los trabajadores. Deutsche Arbeiter, no solo al obrero industrial o al proletario, sino a todos. Arbeiter es el trabajo. Y en el medio tenemos el Centrum, ¿no es cierto?, los socialistas, digámoslo, Hugenberg, el partido nacionalista clásico, pero que no tienen potencial de coalición ni potencial de chantaje suficiente. Entonces las dos, que hay una política de sobrepuja y acá un centro débil. Forzosamente esta distancia ideológica es una fuerza centrífuga en donde la República está apuntalada en una constitución muy bien elaborada, pero que no responde a la realidad, que es la crítica de Carl Schmitt, ¿no? Y que ha sido salvada en origen por el ejército. Vamos a decir las cosas como son. Pues nace débil, es una criatura, no está mal. La República de Weimar. Un seis vecinos. Una cosa que no mencionamos en el programa anterior importante. El ejército de Weimar, porque Alemania, hay que recordarlo, fue proscripto, el ejército reducido a su mínima expresión, a 100.000 hombres. Pero salvó su estamento dirigente, de tal manera que era un ejército altamente profesionalizado y capacitado. El artífice de eso fue el general Otto von Seck, ¿no? Que después es radiado por los nazis, ¿no? Porque era antinazi el tipo, pero él fue el artífice del ejército de Weimar, que pese a su inferioridad numérica, llamado Reichswehr, mantenía también su peso, su control, su influencia. Y no nos olvidemos que también habían quedado todos los cuerpos francos, los Freikorps, ¿no? Que eran grupos armados que controlaban... porque eran militares, eran combatientes de la Primera Guerra que habían quedado... combatiente, y que el partidismo político era bastante militarizado, porque tanto comunistas como camisas pardas nazis eran gente de acción, no eran el Partido Socialdemócrata.
Yo vi un desfile del Partido Socialdemócrata y tenía que mirar muy bien para no darme cuenta que eran nacionalsocialistas o comunistas desfilando. Sí, sí. Es decir, usaban botas, tenían uniformes, Pero los socialdemócratas. Hay fotos, claro, lo concreto es que esa coalición resultaba cada vez más inoperante, y cuando fue el crack del 29 ya Por quedó... eso, en cierto modo, para decirlo en términos criollos, en términos nuestros, cuando Lugones en 1924, sobre pretexto de la batalla de Ayacucho, habla de la hora de la espada, evidentemente Europa vivía la hora de la espada. Es decir, vivía la hora de la espada en el sentido de que era una aspiración profunda de esos pueblos tener el elemento de defensa, el instrumento de defensa que se lo habían Acá yo digo, reducido, siempre hay ¿no? que recordar lo siguiente. Mientras en Estados Unidos se vivían los felices años 20, donde con una gran desigualdad en la distribución del ingreso, había una pobreza en el estamento de la población, pero la clase media burguesa tenía un buen nivel de vida, etcétera. En París era una fiesta, ocurre que en Europa central y oriental estaban viviendo estos problemas como una tragedia directa. Además, en Weimar había una juventud, muchos jóvenes que habían portado armas en los últimos 2 años de la guerra, muy jovencitos, que no tenían guía, y que buscaban desesperadamente constituir una agrupación, hacer, digamos, en sus barrios, en sus ciudades, contestar un poco esta situación. Y había, hay que mencionarlo de pasar, 2 grandes educadores de la juventud. Uno era Oswald Spengler, que daba conferencias, Neubau des Deutschen Reich, era reconstrucción, y el otro era Meller van den Broek, que era otro educador que, bueno, malhadado porque se fue rápido, se suicidó, pero que indicaba que había una juventud osada, atrevida, pero que no encontraba guías, que necesitaba digamos, orientarse. Conviene decir una cosa, Horacio, que los hombres, la juventud que peleó en la Primera Guerra Mundial en Alemania, en este caso, es decir, y cuyo símbolo más grande sería la batalla de Langemark, donde los cadetes, caramba, tenía una inspiración que venía ya de la época del fin de la época bismarckiana, de oposición romántica a la industrialización de Alemania. Después, el nacionalsocialismo trata de sintetizar esto, de unir estas dos cosas. Pero esa oposición romántica dio un movimiento, al movimiento de los Van der Vogel, de los pájaros migratorios. Los Van der Vogel fueron las últimas camadas que pelearon en la Primera Guerra Mundial y que resistieron después a la República de Weimar, porque la resistencia en la juventud de la República de Weimar, antes que existiera el nacionalsocialismo, eran los Van der Vogel, los famosos pájaros migratorios, que, por supuesto, querían una Alemania grandiosa, poderosa, pero atada a su pasado. No querían la modernidad. Entonces había que resolver esa ecuación. Igual el círculo de Stefan George, círculo de Stefan George también. Bueno, sí, había una especie de Alemania romántica, elitista, Horacio, secreta. Que Rainer Maria Rilke, Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, el libretista, y Strauss. Es decir, Joseph Weinheber, los poetas, ¿no? Hans Carroza, todos ellos son hombres que hablan de una Alemania antigua, no solamente de la época de los vikingos, de la época de las antiguas de los mitos germánicos, sino de la Europa medieval. Yo centro la crisis de la República de Weimar en 3 factores concretos. La primera, el crack del 29, ya hemos hablado de las consecuencias y las desastrosas consecuencias que tuvo en Alemania de que el gobierno de coalición no podía dar respuesta. En esto había algo parecido a lo que había ocurrido en Italia en el 22. Sí, ¿quién le ponía el cascabel al gato? Es decir, ¿quién levantaba en esas condiciones? ¿Quién se hacía cargo de la situación que vivía? Porque ahora a la distancia decimos, advino un movimiento, pero en ese momento, ¿quién le daba respuesta? Por supuesto. Ahí hay que tener presente lo siguiente. Primero, la coalición fracasó. Es decir, la República de Weimar no fue derrocada. La República de Weimar fracasó por su propia inoperancia. Porque aún tuvieron que llegar a la contradicción de llamarlo y proponerlo como presidente
presidente a Hindenburg, Hindenburg, claro. que era un revulsivo para los socialdemócratas, ¿no? Y todos tuvieron que aceptarlo Representaba como la- presidente claro. porque sabían que atrás venían corrientes más maximalistas. Ahora, ahí desaparece también porque Stresemann era una especie de equilibrio que muere pocos meses antes del crack del 29, que dentro de todo Stresemann era una figura bien conceptuada a nivel de equilibrio alemán. Pero las reparaciones y el plan Joe fracasan, no se pueden pagar. Entonces, cuando se produce la crisis del 29, Alemania, como otros países, entran en cesación de pagos. Pero allí ya era generalizado, no se podía imputar a Alemania en particular. Aunque tropas francesas permanecieron en el Ruhr hasta el año 1930. Sí, sí. Las últimas tropas francesas se retiraron en el 30 del Ruhr de Alemania. Entonces el presidente Hoover, republicano en Estados Unidos, otorga en el año 31 la llamada moratoria Hoover. Le da ante la realidad, le reconoce una moratoria por un año a Alemania, que era imposible porque igual pasaba el año y todo. Pero a los pocos meses se convoca la conferencia de Lausana en Suiza, creo que fue en enero nomás, ¿no? Sí. Donde ahí concurren no solamente Alemania, sino los demás países deudores de Estados Unidos por deudas interaliadas, y donde se conviene en que durante 3 años se suspenden los pagos de reparaciones y deudas entre todo el mundo, porque el mundo no estaba como para seguir pagando No se deuda podía. que había sido provocada justamente por el capital financiero que manejó desde el sistema de Versalles hasta la crisis del 2029. Entonces, en ese momento, políticamente, Alemania trata de sobrevivir con una coalición con el gobierno Brüning, ¿no? El gobierno Brüning apuntalado por esta coalición que yo digo medio agarrada de los pelos, donde el Centrum católico con los socialdemócratas, con demócratas, etc. Sí. Se producen sucesivas crisis políticas entre el año 1930 y el año 32, ¿no? Primero la caída del gobierno Brüning, ¿no? Que fue el que más duró, 1 año y medio, todo. Después un breve interreño en el gobierno von Papen, que lo designan canciller, pero Exacto. creo que Fue unos muy breve. pocos meses, y después lo designan al general von Kurt von Schleicher. Schleicher. Que ahí Kurt la von cosa Schleicher. venía, Kurt von Schleicher, ahí la cosa venía mal, que después va a explicar un poco el tema de la noche de los cuchillos largos, porque a von Schleicher le atribuían la idea de una variante más socialista afín a la Unión Soviética, con verdad o sin verdad, pero él estaba considerado una especie de ala peligrosa dentro del gobierno. Se vuelve ese gobierno a ser inconsistente, entonces se produce, eso está largamente explicado en las memorias de von Papen, ¿no? Donde von Papen, Partido del Centro Católico, y Oskar Hindenburg, el hijo de Hindenburg, porque Hindenburg estaba ya muy viejo, y no digo que estaba gaga, pero no respondía aparentemente a la gravedad del cargo, y se decide por que desgaste, no, Gagá no estaba, decir, ¿Cómo? Gagá no estaba, ¿no? Retiro lo dicho. estaba retiro. viejo. Estaba muy viejo. Retiro lo dicho. No Muy fue sí. Gagá en el sentido desvariante, Sí, pero un hombre que no estaba en condiciones de controlar la situación, ¿no? Y estaba como perdido, y ahí atribuyen que tomó muchas atribuciones Oskar Hindenburg, el hijo de él, que decidía por el padre. Eso era la impresión que primaba. Entonces, ¿qué ocurre? En las sucesivas elecciones, el nacionalsocialismo fue ganando espacio, y también el comunismo. Sí. Entonces, frente a los estamentos polarizó aún gobernantes, más. se polarizó aún más, como diciendo, si acá no arreglamos con los nacionalsocialistas, el tema comunista viene a caballo. Claro, porque hay un fracaso íncito en esto, que es el fracaso del Centrum,
¿no es cierto? Sí, sí. Está claro que es un fracaso, reconocido por el mismo von Papen. Von Papen no terminó reconociendo. Lo más importante, el fracaso de la República de Weimar. Claro, y fracaso de la socialdemocracia, luego fracaso de la República de Weimar, Claro. que es una creación, un híbrido de estas Este es dos un cosas. concepto para mí importantísimo. Sin que No es nadie lo estuviera mismo- en contra, no tenía gente en contra. claro. Cayó sola la República de Weimar, se desmoronó Claro, sobre sí misma. por eso cuando se insiste tanto en que Hitler llegó al poder democráticamente, lo que está reflejando es el fracaso de la República de Weimar. Porque una cosa es haber derrocado un gobierno, otra cosa es cuando ese gobierno no daba Fracaso, respuesta. sí, sí, sí. Pasó algo, yo hago una analogía con lo que pasó con el 28 de octubre, la marcha sobre Roma del fascismo, donde también... Pero hay algo que señalar ahí. Mussolini tuvo una capacidad, una duplicidad política en el surrealismo político de mostrar al comunismo como un peligro, a la monarquía y al ejército. Sí. Y por otra parte tener la gente movilizada, los escuadristas en la calle. Porque la situación de Italia no era la misma que Alemania, claro. Pero Hitler en el push del 23, de octubre del 23, ¿no? Sí. El Anteriormente, 23 sí. es muy influido por el golpe de Estado de Mussolini. Exacto, sí. Se juega en Múnich, que era el baluarte, digamos, del nacionalsocialismo y de digamos, la derecha cultural, por así decirlo. Se juega sin tener esta situación, sin tener el apoyo por el ejército, los balea. Sí, sí. Los balea ahí cuando hieren a Goering, Sí, y bueno, sí. fracasa. Sí, sí. Y va preso a Landsberg, y indudablemente que no es la misma situación de Italia, y además se da cuenta de que la única forma de llegar al poder es por elecciones, ya no por un golpe, porque el ejército justamente tenía muchos predicamentos y era el guardián de Hütter, del Verfassung, el guardián de la Constitución en última instancia, porque en Alemania la política marca el paso y los demás, las demás instituciones la siguen. Lo que pasa es que, como dice Schmitt, en un estado de excepción, el soberano es el que decide, y en Weimar no decidía nadie. Entonces el estado de excepción Claro, se diluía la diluía. legitimidad. Sí, sí, Era legal, pero ya no era legítima. Sí, sí, sí. Y esa fue la explicación de por qué el avance en las sucesivas elecciones. Porque cuando se produce la reelección presidencial de Hindenburg, Hindenburg creo que saca el 50% de los votos y Hitler el 38%, si no me equivoco, una relación así. Porque la figura de Hindenburg era una figura patriótica y además... Patriarcal, patriótica, claro, y además, incuestionable. Además, por todo lo mirado. el nazismo no era todavía un movimiento de masas apabullante en Alemania porque venía manejándose a medida que la crisis se adelantaba. No, eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque este primer bloque tiene por finalidad analizar cómo se produce el advenimiento del nazismo en Alemania. Después vamos a hablar del gobierno de Hitler. Pero esto es cómo y por qué llega Hitler al Cuando poder. Monseñor Kapp, que era el alma mater del Centrum, viaja a Roma en víspera de las elecciones de enero del 33 a verlo al Papa y dice, ¿qué hacemos? Y el Papa dice, hay que apoyar a Hitler. Sí. Porque están los comunistas. Y La Pion, gente no entiende, digamos, no pasamos el capítulo de la Iglesia. Pionce. No olvidemos que Pionce es un hombre que viene afín al dictat de Versalles, afín a la ¿cómo se llama? A la política angloamericana, absolutamente afín, Pionce. Bueno, pero ojo. Atención, Pionce, pero es el autor de la Quadragesimo Anno sí, contra pero, el claro, imperialismo por eso, internacional. déjame del ser dinero. muy breve en la crisis de la Iglesia. La Iglesia, después de la muerte de San Pío X, lo hago rápido, ¿no? Viene Benedicto XV, que es un hombre que guarda el equilibrio entre los tradicionalistas de San Pío X y los que no habían podido poner un papa, que eran los progresistas, pues llamémosle así, los liberales progresistas del cardenal Rampolla. Rampolla no pudo ser papa por el veto que puso el emperador Francisco José, y vino San Pío X. Cuando muere San Pío X, en víspera de la guerra, naturalmente vino un papa que buscó un equilibrio entre esas dos, en ese enfrentamiento que ya estaba dentro de la Iglesia. Ese enfrentamiento, en el año 21, es elegido papa el cardenal Aquile Ratti, Pío XII,
Pionce, y Pionce directamente se muestra eufórico ante la presencia de la Sociedad de las Naciones, entonces se afina todo eso. Por eso en Italia se dice que la fiesta de Cristo Rey, que ningún católico la va a negar, yo no la niego, yo soy católico, que la fiesta de Cristo Rey no fue hecha contra los bolcheviques, porque eso sucedió en Rusia, sino contra el fascismo. Sino muy antifascista era Pionce. Y cuando hace la 40º año es por la tremenda presión del grupo tradicionalista, con la renuncia del cardenal Villot cuando prohíbe la acción francesa. Bueno, entonces, pero vamos a continuar entonces en el próximo bloque. Claro, esto terminó, digamos, para ordenar mentalmente, esto terminó cuando, fracasada la República de Weimar, se llega a un punto en que el presidente Hindenburg tiene que convocar a Hitler para armar un nuevo gabinete de coalición, del cual vamos a hablar a continuación. Perfecto. Sí. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces con la República de Weimar, el advenimiento del llamado Tercer Reich, es decir, a partir del 30 de enero de 1933, cuando gana Hitler las elecciones. Ahora, pero esto supone que hay es convocado a conformar gabinete. A conformar gabinete, bueno, digamos, pero además con el carisma y la personalidad de él, por eso podemos decir de que empieza 12 años del Reich, del Reich hitleriano, como se lo llama. Pero aquí hay que ver el por qué se llega a esta situación. En primer lugar, tanto en Italia como en Alemania había un estado de ánimo crítico tan grande, previo a la Primera Guerra Mundial y que explota además con el desenlace de la Gran Guerra, que es algo connatural a un proceso que se ha dado en llamar nacionalización de masas, que un gran autor como Jorge Mosse lo señala en un libro ya clásico, en donde ve que justamente hay una nación oculta que intenta salir, que intenta emerger, más allá de las instituciones, más allá.
Claro, digamos, hay como una pseudomorfosis. Sí. Y que tiene que ver con la activación de un mito. Porque siempre hay mitos fundantes. El mito, no en el sentido del mito como fantasía, sino en el sentido profundo. En el sentido antiguo. En el sentido clásico. antiguo del mito. Sí. Y era necesario activar un mito que estaba en permanencia, pero no estaba activo todavía. Este mito, según Georg Mosse, en el caso de Alemania, había surgido con el discurso de la nación alemana de Fichte, la Freierkrieg, o sea, la guerra de independencia frente a Napoleón, que es en realidad frente a la Revolución Francesa. Exactamente. Y la vuelta a la defensa de elementos tradicionales, raigales, que ante el fracaso de esta modernidad cada vez mayor, se acentuaba como una especie de recuperación de paraíso perdido. Sí. Es decir, un deseo que tienen siempre los pueblos de armonía, unidad y belleza. Esto Mosse recupera la idea del mito en Huizinga, en su gran obra El otoño de la Edad Media, donde Huizinga señala que cuando un mito está en permanencia y es activado, en este caso es un mito victorioso, la derrota de Napoleón después en Leipzig, pero también, como dice el conde de Kaiserling, puede haber una activación por una Erlebnis, una vivencia más grande que una victoria, puede ser una gran derrota. Puede ser una vivencia incluso muy profunda. Porque ¿qué surge? Una desesperación. En la desesperación surge la búsqueda de esa unidad en plasmación. Hay que hacer la realidad a través de la acentuación y la consolidación de símbolos, de un lenguaje de símbolos que se da plasma en un movimiento de imágenes, en una liturgia de la sociedad de masas. La liturgia necesita un chamán colectivo, que es el que encarna, es un catalizador. Pues si no, parece que aparecen personas en la historia, un Napoleón, un Hitler, así un Lenin. como si aparecieran Son productos, digamos, de la activación de un montón, digamos, de causales multidialécticos y a multiniveles. Permitime, si no, aparece cualquiera y hace lo que quiera. Claro, permitime esto. Hay toda una teoría muy larga al respecto de la influencia de los grandes hombres en la historia. Cuando, por las circunstancias, se necesita un líder, un director, un conductor que plasme, que haga realidad ese movimiento subyacente, porque ese movimiento subyacente puede existir, pero no encuentra a alguien que lo lidere. Naturalmente, un movimiento que naturalmente. O sea, en efecto, cuando se produce eso, cuando se juntan las dos cosas. El poder carismático de Weber, ¿no? Es una de las formas del poder. Sí. Y esto es tan antiguo como la humanidad. Yo sostengo inclusive la hipótesis siguiente, ¿no? Todos los pueblos de la Tierra, desde que el mundo registra memoria histórica, son todos monárquicos. No hay uno solo que no lo sea. Aún los más desquiciados lo son, en el sentido de que miran hacia arriba y toman el ejemplo de aquel que los guía. Si aquel que los guía es un horror, bueno, saldrá un horror. Si aquel que los guía es un santo, el pueblo será más virtuoso. Ahora, este fenómeno coincide con este mito que está diciendo, creo yo, con lo que está diciendo Horacio. Sí, además, sin abrir juicio, porque en lo negativo y en lo positivo, lo único que es innegable es la conducción y el mito. Sí, todos tienen sus aspectos negativos. Los reyes taumaturgos en la Edad Media. Exactamente. Todo esto que tiene un revival en el siglo XIX. Quiero leer algo que dice: hay un nuevo pensamiento cuando, digamos, la geografía, la cultura, la política son conmovidos, como fue por la Gran Guerra, que fue la partera de todo esto, es decir, el shock emocional que significó en la cultura europea. Es muy parecido a lo que Huizinga consideran la peste negra. Porque después de la peste negra viene la recuperación de la vida, por así decirlo, y la necesidad de plasmar un mito, una vivencia, porque la sociedad estaba destruida, la sociedad europea. La primera guerra cumplió ese efecto. Sobre todas las sociedades. Y esto, sin abrir juicio, textual voy a leer: Benito Mussolini y Adolfo Hitler fueron hombres de un nuevo pensamiento. Ellos cambiaron la cita es de... Ahora después lo decía. Ellos cambiaron el mito del hombre económico,
factor esencial del capitalismo, el socialismo y el comunismo por el del hombre heroico. Los hombres, sostenían, no deben vivir y morir por negocios, sino por ideales. Es mejor tener deberes que derechos y la comunidad superior al individuo. Es una mentira usual y tonta ver en la exaltación del sacrificio en el totalitarismo una mera hipocresía, decepción y propaganda. Fue efecto de una profunda desesperación. Como el nihilismo en Rusia en 1880 atraía jóvenes bravos y nobles, en Italia y Alemania atrajo los mejores y no los peores elementos de la generación de posguerra que se rehusaron a comprometerse con un mundo sin valores genuinos y reales. No lo dice ningún fascista, lo dice Peter Drucker. Peter Drucker. En The End of Economic Man, ¿no? El fin de, ¿no? Cuando dice, por supuesto, no está con el fascismo, dice, pero hay que entender esto. Esto adviene porque pasa algo. Sí. Y no es, insisto, no es una mera crisis económica. La cosa va mucho más allá. Lo económico es un detonante porque cuando uno queda en la calle... No, negarlo, claro, la desesperación viene por eso. Déjenme volver a poner los pies en la tierra. Pero no estamos poniendo en la tierra. No en sentido despectivo, sino en el sentido de que esto apunta a un nivel de consideraciones obviamente muy alto, muy profundo. Y que hay que contar una Pero cuenta. yo quiero volver a los hechos concretos para ver cómo este planteo histórico, cultural o filosófico se tradujo en la parte política. Claro, pero porque yo discrepo solamente en esto con vos. Es decir, esto que acabamos de comentar es un hecho tan concreto como una deuda externa. Es una realidad. Un hecho tan concreto, solo que... No, una realidad como lo otro. Lo que pasa es que es más difícil de percibir, pero existe. No, lo que quiero decir es que estamos hablando en niveles distintos. Sí. Esto corresponde a un nivel del proceso político-cultural muy superior. Sí. Y pero que parte de la realidad, no es abstracción. Parte de la realidad, no, yo no dije de tal cosa, pero quiero... No es una teoría sociológica. Pero quiero bajar a lo siguiente, porque para empalmar los hechos con esta explicación. Dijimos que fracasada la República de Weimar, Hindenburg, presidente viejo, convoca a Hitler a formar gabinete. Ese gabinete primario de Hitler era un gabinete donde Hitler estaba en minoría, solamente 3 ministros eran. Era un gabinete de coalición. Eran nazis. Un gabinete de coalición. Porque siempre existió ese argumento y también esa excusa, ¿no?, de que pensaban tener controlado al nacionalsocialismo porque Hitler tenía un papel controlado en el gabinete. Pero ¿qué ocurre? Había que dar respuesta urgente al problema económico alemán, con la crisis del 30, con 6 millones de parados que había en Alemania, con la industria desarticulada, con una nueva inflación creciente, con la economía desarticulada. O sea, por eso digo, había que bajar todas estas cuestiones a la tierra, en el sentido de que había que tomar decisiones. Sí, y para eso no son incompatibles estas cosas. No son incompatibles, no digo que sean incompatibles, lo que quiero decir es que... Porque las dos responden a dos estamentos de la realidad tan reales. No, está bien, pero yo lo solo que digo uno es más evidente. Ubiquémonos en enero del año 33, ¿sí?, frente a qué Alemania tenían que tomarse decisiones. Sí. Entonces, ahí viene el problema. Las características. Pero perdón, lo que él dijo, disculpame que te interrumpa de nuevo. Sí. Lo que él dice, vos fíjate que esto es en Alemania, pero también se dio en Italia y pero si vamos a verlo, y parcialmente en Francia. Por eso quiere decir que es un fenómeno que está por encima de la mera circunstancia. Sí, es otra categoría, de acuerdo. Pero no nos entendemos en esto. Es otra categoría de análisis. Es una categoría de análisis profundamente filosófico-política que es real, no la niego. Pero a mí lo que me importa es la realidad. Claro, pero y la realidad es esto y es esto otro que vos decís. Pero por eso, la realidad cuando la bajamos al terreno era la toma de decisiones. La toma de decisiones concretamente moría en quién sacaba a Alemania de la crisis. Porque en ese momento, ¿quién le ponía el cascabel al gato? Lo mismo que había pasado. Pero había pasado en Italia, que no había perdido la guerra. Y el problema es que Italia, cuando llega, empieza a tomar una serie de medidas
más allá de lo económico, Sí, que por llevan eso, a configurar a un eso- perfil distinto, un perfil distinto, que no se podía reducir solamente al problema económico y la crisis. Lo que pasa es que el tema de la deuda no, me es tan refiero monstruoso solamente... que, bueno, que asfixia todo primero, lo hablé demás. de 3 planos, el plano político, económico y cultural. Sí, claro. Porque lo cultural, como usted lo señalaba, no era solamente Es parte de la subyacente, realidad. sino determinante. Sí, Cómo cambió determinante, la sí. mentalidad cultural, la conciencia político-cultural del pueblo alemán. Perdón, lo estamos viviendo hoy lo Por vive eso, el mundo. no estamos hablando Ante de la cosas crisis diferentes, económica sino hay que un derrumbe estamos espiritual y tratando- moral incomparable. Entonces, Yo digo, no sí. estamos diciendo cosas diferentes, sino estamos tratando de coordinar los enfoques. Sí. Entonces yo digo lo siguiente, primero, aspecto político. No había forma de controlar una coalición. En consecuencia, lo primero que se pide, que ya la había tenido Brüning en el año 1930, es la ley de plenos poderes, para que se gobierne Alemania por decreto ley, ¿no? Cosa importante. Acá en la Argentina estamos con eso viciados, porque acá se echa recurso fácil al decreto de necesidad y urgencia, pero en Alemania y en otros países se lo tomaba en serio, es decir, dar plenos poderes significaba dar cosas, que por eso, viste, cuando asume, pide al pueblo alemán en un famoso discurso que le dé 4 años, que fue el primer plan cuadrienal. ¿no? Exactamente. Pero ahí no es como en la Argentina, ahí los planes se cumplían en serio, porque a los meses de asumido el poder, ya la ocupación alemana empezó a bajar vertiginosamente. En el año 1935, Alemania, de 6 millones de desocupados, había bajado a 600.000, a tener un plan de... ¿Por qué? Porque alguien, y de una manera, se puso en marcha la economía alemana bajo estabilidad política. La estabilidad política con mano dura, pero no con poder absoluto todavía, porque eso se consolida recién al año siguiente, en el 34, cuando a mediados, creo, del 34, fallece el presidente Hindenburg. Entonces Hitler ahí sí produce un cambio fuerte, donde fusiona las funciones de presidente y canciller en uno solo, o sea, se transforma en dictador, digamos así, y además produce una depuración dentro del propio movimiento nazi. Lo que pasó en Italia en el 25, con las leyes archifascistas, con lo que pasó con el delito Matteotti, del cual no es responsable directamente Mussolini, pero donde le piden, bueno, ¿qué hacemos ahora? Como el momento de debilidad del régimen, le dice, bueno, ahora hacemos partido único. Y el segundo país de partido único es la Unión Soviética, y Alemania será el tercero. Porque ante el momento decisorio, digamos, las circunstancias políticas conducen. Por eso vuelvo al tema anterior. Todos los pueblos de la tierra, desde que existe historia, son monárquicos. Cuando las papas queman, depositan la confianza en el ser hombre. Es una regla no histórica. Es un caudillismo de América del Sur, claro, nada, de todo el mundo. Es el rol de los grandes hombres de la historia, es decir, de los hombres que determinan, porque terminan catalizando un proceso que viene muy de profundo. Ahora, en lo inmediato es importante recordarlo. Alemania había tenido 6 millones de votos comunistas, que se licuaron rápidamente porque el comunismo se alimentaba en gran medida y en fundamental medida del malestar económico y todo. Claro. Cuando Alemania se puso en marcha y empezó una reactivación acelerada, ese comunismo se fue diluyendo. Tanto es así que los famosos campos de concentración no eran campos de concentración, eran campos de reeducación o campos de trabajo, donde los opositores políticos ingresaban y creo que tenían unos 6 meses de reeducación, ¿no? Política y laboral. Pero la cuestión es que gran parte de la masa de adherentes al nazismo fue producto de esa reconversión, ¿no? Fue producto de la puesta en marcha de la industria, que fundamentalmente trajo trabajo en todos los sectores. Sí, es verdad. Y eso. motorizado. Acordate que ¿cómo se llama? Que Ernst Thälmann, que estaba preso en un campo de concentración, no me acuerdo en cuál, lo invitaba a Göring a comer una vez por mes, iba a comer a la casa de Göring, al presidente del Partido Comunista. Estoy hablando del presidente del Partido Comunista alemán, no la línea luxemburguesa, no los utópicos. Muchos comunistas se hicieron nacionalsocialistas. Sí, muchos sí. Es que estaba todo el ala izquierda, que después la defenestran con los hermanos los nacional-bolcheviques rusos con el ala más izquierda de nacionalsocialismo, donde había algunos intelectuales como Nikisch, amigo de Juncker, es decir,
todavía seguía una efervescencia muy grande. Lo que pasa es que después la situación es internacional, que es la que va a comprimir y que va a provocar una agudización, digamos, de la nacionalización de la masa. Es importante porque como son procesos recurrentes, en la medida en que Alemania levantaba cabeza, empezaban a resurgir los fantasmas de la Primera Guerra Mundial, que cuando hablamos de los prolegómenos, porque hay un concepto importantísimo. Von Bertalanffy, creo en 1915, fue un filósofo y lógico austríaco que escribió la teoría de los sistemas. Y una vez leí una cosa interesante, dice, hubo un hombre que trasladó la teoría de los sistemas a la praxis política, fue Adolfo Hitler, porque él fue fundamentalmente el que creó el concepto del sistema de Versalles como sistema de ataque. Y esta fue la lógica de su gobierno y la lógica de su llegada al poder. Visto que, como hoy ocurre con la deuda externa, visto que el encadenamiento de Versalles y las reparaciones no iban a permitir nunca el levantamiento de Alemania, toda la propaganda y todo el planteo era destruir el sistema de Versalles, porque Versalles no era solamente un tratado, un compromiso, era un sistema que relegaba el crecimiento de Alemania, de cuyas cadenas tenía que liberarse en materia económica, política y militar. El realismo político implica también fijar el enemigo. Claro. Por eso, como dice Schmitt, y esto, la línea amigo-enemigo, digamos, la del hostil, ¿no? En realidad es fijarlo conceptualmente, incluso de la manera más breve y más... La dialéctica el famoso de Hitler... dictat de Versalles, entonces, claro, aglutina a todo... Eso está en Carl Schmitt, claro, y está muy claramente expuesto. Un estado, digamos, de ánimo. Fue la dialéctica nazi. Versalles tiene algo que más importante todavía que el tema económico, es la humillación sentida por la población en general. Si no se hubieran metido tanto con los subsidios, con el tema de las pensiones y eso, hubiera sido más soportable psicológicamente a nivel de la población. El estallido anímico, la desesperación, la desesperación viene porque es por todos lados. Porque en lo material económico, los ejes de la recuperación económica alemana, no por nada Hitler llama a Schacht, que era un hombre del riñón de las finanzas, que era el que había parado la hiperinflación del 23 con la ayuda del Plan Does, no estaba hablando, además un hombre ligado a la banca internacional, amigo hasta personal del director del presidente del Banco de Inglaterra, Montagu Norman, masón, etcétera, o sea, no era un gobierno que controlase todos los hilos del poder en ese momento, pero que facilitó, porque había una conciencia nacional también en el empresariado, que esa es la clave. El empresariado y hasta las finanzas alemanas estaban perfectamente conscientes del interés nacional de una Alemania recuperada. Era un empresariado eminentemente nacional, de eso no hay ninguna porque duda. El gran fenómeno diferencial, una vez me lo explicaban bien esto, el gran fenómeno diferencial fue que el fascismo fue, aunque en la última época, más estatizante, pero el nacionalsocialismo, la Alemania nazi, el fuerte era la actividad privada, la industria militar era fundamentalmente privada, como también en Estados Unidos, no era estatizada como en la Unión Soviética. No, por eso mi maestro Elio Yaguaribe, que venía de la izquierda, lo llaman capitalismo ordenado por el Estado y por las directivas. Tenemos que... Solamente un cierre, permitime después el tuyo, es el siguiente. Los ejes de la política económica de reactivación estuvieron dados fundamentalmente por esto. Primero, reactivación por obras públicas, las autobahn, las autopistas, todo. Todas las industrias ligadas, todas las industrias de iniciativa que empezaban a revolucionar la ciencia y la tecnología de la época. Por ejemplo, el Buna, el caucho sintético. Los alemanes empezaron a avanzar en productos químicos que en Occidente no estaban siendo desarrollados a la par.
lo cual empezaba a recrear el ambiente de hostilidad de la Primera Gran Guerra. Después, el rearme, es decir, el planteo de que Alemania no podía estar desarmada en un país armado hasta los dientes, y la política agrícola, que significaba también una distribución racional de la población. Por eso se estimulaba mucho la vida campestre, los valores campesinos, la vida, el medio ambiente y todo, que eran parte de la propaganda. Y con eso la reivindicación cultural que ustedes citaban al comienzo, donde se hacía volver a sentir conciencia nacional y cultural al pueblo alemán sobre bases fuertemente étnicas, raciales, ¿no? Bueno, cerramos este bloque. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, continuamos ahora, pero trasladándonos a Italia en la época, ¿no? Sí, en la Italia del 30, o sea, lo que 30. Normalmente creo que se diferencia la etapa, creo que se llama así, la década del 20, la época del consenso, y a la época del 30, la época del imperio, por así decirlo. Es un poco arbitrario, pero... Modos, no podemos decir aquí termina el 20, aquí está el 30, porque hay procesos, por ejemplo. La Italia fascista se sitúa históricamente entre la toma del poder por el Partito Nazionale Fascista, ¿no? En la marcha soberana con Mussolini, de octubre del 22, y la caída del régimen en septiembre del 43, porque después no es digamos, Italia fascista, es la República de Salón, que está dentro de la esfera alemana, en la guerra que hay en Italia entre los aliados y el eje, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Me parece a mí muy importante, porque si estamos hablando de que hay una teología, ¿no es cierto?, laica, también es cierto de que en Italia, contrariamente a Alemania, había un condicionamiento mucho más grande del gobierno por parte de la monarquía y de la Iglesia Católica, porque la Iglesia, el pontificado y los Saboya estaban conviviendo con Mussolini. Es decir, Mussolini, como eso lo dice Renzo de Felice, en todo caso,
el Reich tenía el camino, el gobierno mucho más allanado, pues el Kaiser se había ido, estaba dividido Alemania entre católicos y protestantes, y se podía, digamos, manejar tanto con una iglesia como con la otra, poniendo el Estado un poquito por árbitro. En cambio aquí el compromiso con la iglesia era muy grande. Y yo creo que Mussolini, que en su interior era laicista, digamos, anticlerical, que venía del socialismo, libre pensante, junto con su grupo más importante de grandes figuras del fascismo, Pavolini, Starace, Farinacci. En términos políticos religiosos, era gibelino, no era Welf. Exactamente, pero era práctico. Entonces que tenía un catolicismo pragmático, como se ha dado en llamar los estudiosos del fascismo italiano. Se dio cuenta de que, bueno, no podía enfrentarse a la iglesia de una manera, digamos, de frente, ni acondicionarla totalmente, porque tenía un pueblo que era extremadamente católico, el pueblo italiano de entonces, ¿no? Además habría que señalar, como vos dijiste, que habría que señalar también llamémosle evolución, pero no me gusta la palabra, la transfiguración del pensamiento de Mussolini a medida que el fascismo no solo se va consolidando, y él ve que tiene éxito, evidentemente, los miran de todos lados del mundo, y la convierte a Italia en una potencia europea y luego una potencia mundial. Es decir, no solamente eso, sino que además Mussolini se va a acercar, al acercarse a la historia, al pasado romano y al pasado medieval, dice, bueno, caramba, acá está el tema católico. Por eso el acercamiento al Padre Pío, la famosa carta al Padre Pío, pidiendo la bendición a la bendición. Primero que hay que señalar es que entre fascismo y catolicismo no hubo antagonismo. Muchos provenían del socialismo y eso sí, eran laicos, eran creyentes laicos no comprometidos políticamente. Me acuerdo que cuando había un eslogan de la propaganda fascista que con respecto a la encíclica Quadragesimo Anno, cuando el Papa Pío XI denuncia el imperialismo internacional del dinero, ¿no? Contestaban, dice, mientras el Papa vive declarando en su encíclica su condena al capitalismo financiero, dice, nosotros los fascistas lo estamos practicando, ¿no? O sea, una especie de rivalidad, pero rivalidad laica, no anticatólica, y aparte no era anticatólica, no. Por eso dije Welfo gibelino, anti-Welfa, no anticatólico. Claro, porque Mussolini dice, anticlerical, la tradición latina imperial de Roma está hoy simbolizada en el catolicismo. Es preciso que el espíritu popular encuentre en el ideal religioso el impulso necesario para desplegar la potencia intelectual. Pasan a reconocer como única religión oficial el catolicismo, y lo más importante, desde 1871 estaba el Papa que se sentía como prisionero con la ocupación de Roma y le da el Tratado de Letrán. ¿No? Se reconoce la creación del Estado papal soberano, puede tener embajadores, tiene, creo que le dieron 1.700 millones de lira en efectivo. Bueno, la iglesia está, fíjense lo que dice, ¿no? Pío XI públicamente, se necesitaba un hombre como el que la providencia nos hizo encontrar, un hombre sin las preocupaciones de la escuela liberal. El obispo de Pisa, Maffei, bendícelo, Señor, con loas a la persona que preparaste en tus grandes designios. Claro, la iglesia en ese momento, ahora, enseguida le hacen la acción católica, con la juventud católica. ¿Por qué? Porque una de cal y una de arena. Reconocen por un lado, están contentos y todo, pero la educación de la juventud, y ahí viene el gran problema, que, salvando las distancias, fue un problema en el último peronismo. Sí, por eso digo yo que el entramado es muy complicado y siempre hay que dar vuelta a la alfombra, ya que este programa pretende ser revisionista, es decir, revisar lo que está. Revisar no lo modificar, que está, sino revisar. Y no decir que cuando vos das vuelta a la alfombra encontrás que en el entramado la Iglesia no es ajena a esta crisis que nosotros estamos tan bien señalando, como señala acá mi amigo, en el siglo XX, sino que la Iglesia es víctima también, y perdedora en este enorme... Aquí hay que tener presente... quiero decir esto, para dejarme terminar la idea, porque si no después se me va. Es decir, que por eso Mussolini lo percibe claramente. No es el único que lo percibe, pero ciertamente estando en el poder y poderlo decir, lo dice. Sí, evidentemente, la Iglesia estaba en una crisis muy grave en los años 30,
que terminó finalmente en 1960 con el 62 y en adelante con el Concilio Vaticano II. Esa crisis de la Iglesia ya estaba planteada en los años 30. Por eso, en los mismos años 30, con Pío XI, con las referencias que habíamos hecho anteriores, es decir, cuando condena la acción francesa y demás, y bueno, evidentemente provoca una rebelión en Francia, porque esta situación de replanteo de la herencia iluminista del siglo XVIII y de la industrialización del siglo XIX se había puesto en tela de juicio, agravado por el enorme problema provocado, como ha señalado muy bien Héctor, de las deudas y de la complicación que traía todo esto de los empréstitos que le rompía la rodilla a los países. Una aclaración que fue la grabación. sobre Pero eso no estaba separado de lo otro para mí. Económico. Justamente gracias a la estabilización que había obtenido Mussolini, Italia comparativamente sufrió mucho menos los efectos de la crisis mundial, porque tenía una economía ya organizada, sobre la base de grandes obras públicas. No nos olvidemos que Mussolini empezó con la cuenca del Po, ¿no? Todo lo que era Le Palude, todas las zonas bajas de Bottini, que no solamente revitalizaron la economía italiana, sino que aumentaron la producción de trigo propio, reduciendo las necesidades de alimentos extranjeros. Incluso la política de Mussolini fue después restrictiva de la inmigración, porque claro, desde el punto de vista italiano, nosotros, yo que tengo ascendencia italiana, somos productos de todo, y bueno, creo que vos también, ¿qué pasa? Somos todos productos de una inmigración donde Italia durante décadas expulsó población pobre de Italia. Entonces Mussolini replanteó eso tratando de que la inmigración italiana se dirigiese a países cercanos. Por eso la Tripolitania y la Cirenaica, enfrente de las costas africanas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se empieza a producir, una vez estabilizado el fascismo en Italia, se empieza a producir la sugerencia del imperio, ¿no? Porque hay que tener presente una realidad. En la década del 30, Benito Mussolini, guste o no guste, era el principal árbitro de la política europea. Sí, porque era un hombre que mantenía contactos con todo el mundo, con Oriente o con Occidente. Sus relaciones con las potencias occidentales era cordial, incluso con Inglaterra, etc. Y en Alemania había habido el problema primero con Austria por la caída de Dollfuss, pero después se produce el acercamiento con Hitler. Así que dentro de ese esquema, la política italiana ya empezaba a tomar un ámbito internacional pan-mediterráneo, porque ocurre que Mussolini empieza a poner los ojos en África, después va a venir la crisis de Abisinia en el año 35, cuando ya Italia quiere restituir parte de lo que le fue quitado en la Primera Guerra Mundial, es decir, el ámbito colonial. Porque no nos olvidemos que Inglaterra y Francia seguían teniendo colonias que le proveían barato materia prima. Exacto. Por eso podían darse el lujo de intentar mantener un status quo que era intolerable para los otros países. Claro, es decir, para el resto de los países era intolerable. Claro, la clave era romper o no el sistema de dominación, fundamentalmente en ese momento ligado a las potencias occidentales. Y de allí el surgimiento y la autonomía que se buscaba. El concepto de fascismo de autarquía económica tiene una frase célebre de Mussolini, ¿no? Cuando dice, la autarquía económica es la base de la independencia política, ¿no? Es decir, no había ninguna duda de que el pensamiento geopolítico italiano, como también alemán, tendían a la autarquía, es decir, a que el país tenía que producir los principales elementos de supervivencia, empezando por el grano. Acá, para volver a la cosa criolla, es decir, soberanía política, independencia económica y justicia social, que son tres patas, es una mesa de tres patas donde si le sacas alguna... Pero una cosa notabilísima que me hacían notar gente, ustedes no sé si lo conocieron al doctor Gaio Gradenigo, que escribió Mussolini, 50 años de historia de Italia, que él lo vivió allí también. Él hablaba, por ejemplo, toda la legislación laboral moderna se basa
en la Carta del Laboro y es. el adelanto social que se produjo en la tredicesima, el aguinaldo, fue uno de los aportes fascistas. Por eso los liberales atacan al peronismo por su fascismo laboral, ¿no? Claro. No, Por eso hay que volver a repetir y recordar siempre que la palabra fascismo es un arma arrojadiza hoy y que significa y que otras las cosas. leyes, y señalaba Gradenigo y lo señala en su libro, que la influencia de las leyes laborales progresistas en Italia influyó incluso en el New Deal de los Estados Unidos. Exactamente. Porque Roosevelt tomó parte de la legislación laboral, que en ese momento era la más adelantada de la época, Exacto. en cuanto a reconocimiento de derechos laborales que en otros lugares directamente se ignoraba. Claro. Y después el otro aspecto del fascismo fue que aceleró un armamentismo que yo creo que fue asimétrico. Porque, por ejemplo, se invirtió mucho en la llamada supermarina y después se comprobó que el desarrollo industrial naval italiano, que era muy bueno, no se correspondía con la calidad del almirantazgo en algunos aspectos. Bueno, eso con la cúpula, digamos, pero las naves eran excelentes, claro. más para el Mediterráneo, pasó el Mediterráneo. Claro. Hay algo muy importante que es la reforma educativa del 23 de Giovanni Gentile, justamente, que tiene influencia hasta el día de hoy. Tener pocas escuelas pero buenas, que lo aprueba hasta Benedetto Croce, eso, él cierra con Gentile porque se da cuenta, y él que no era un hombre religioso, venía un hegeliano, pero dice hay que tener educación religiosa, porque da el concepto de familia y el concepto de tradición a los chicos. Sí, exactamente. Pensemos que Italia era un país pobre Dicho en el año por un hombre 20. laico. Porque Por eso, Benedetto Croce. Giovanni Gentile Por era eso un dije laico. que no era un hombre religioso. ¿Cómo Sí, Croce? sí. En eso coincidían con Benedetto Croce. Sin embargo, reconocían esto que sería la función social de la religión, Claro. por lo menos en Gentile. Sí. Pero esa función social de la religión, y bueno, finalmente forma el carácter de los pueblos, forma el carácter de las personas, pero de eso no se puede prescindir. Además, los libros de enseñanza para los chicos, es decir, mostrar lo que era la litorina, el tren eléctrico, mostrar los barcos, los acorazados y todo eso, para demostrarle al chiquito de Caltanissetta, en medio de Sicilia, que pertenecía a algo poderoso. Exacto. Porque una cosa era el de Turín, el de Milán, y otra cosa el de Sicilia. Entonces era una forma también de coagulación nacional a través de la educación. Pero el tema importante, el IRI, la creación del Instituto de Reconstrucción Industrial, es decir, que fue una gran corporación industrial que levantó Italia y la cual pertenecía a toda la industria pesada, ¿no? Y que tuvo un desarrollo sumamente alto. Todo eso contribuyó a todo que... el aparato, la estructura legal contribuía y apuntaba hacia eso, porque lógicamente la búsqueda de la grandeza nacional o de la potencia de un país se logra a través de eso, no a través de los Alguien préstamos. que citaba, dice, al tempo di Mussolini l'Italia era rispettata al mondo, ¿no? Era respetada al mundo. ¿Por qué? Porque Mussolini cumplía esa relación de arbitraje. Por eso no era fuertemente criticado, salvo por los sectores desplazados que venían del socialismo. Por supuesto, y del estamos hablando de comunismo. totalitarismo, digamos, el disenso. No. Si no parece que fuera todo elogio. No. No obstante, Antonio Gramsci, digamos que lo mandan al confino, ahí a Lipari. Sí. Bueno, hoy en día es un lugar de turismo, en ese momento era una cárcel, pero digo, lo que siempre ocurre, hay un costo. Hay un costo en todo esto. No, esto no era que la gente volaba en la felicidad, digamos así. Hay un costo porque además toda Europa vivía un estado de excepción. Claro, y esto no es justificativo de nada, pero Bueno, cuando era necesario intervenir con la fuerza pública en United Kingdom o en Estados Unidos también se intervenía, es decir, los rompehuelgas, había una defensa del Estado en todas partes. La huelga fue de una forma u prohibida. otra. La huelga fue prohibida, Sí, por no, ejemplo. claro, pero fíjate ¿cómo se llama? La represión de las huelgas en los Estados Unidos. No. Desde ya. Terribles, ¿no? O Son los terribles. problemas de
Pero una cosa... La Tercera República en Francia, ¿no? Pero vos lo que decías del totalitarismo, hay tantas cosas para hablar que darían para un programa específico sobre el tema italiano, ¿no? Pero uno importante y muy... Bueno, podemos hacerlo al final, ¿no? Detalle, un detalle no menor, la lucha contra la mafia. Cuando él levanta al prefecto Mori, Cesare Mori, ¿no? Que había sido un represor del fascismo, porque él, cuando era jefe de policía de Milán, en el año 19 reprimía a los fasci de combattimento, que eran los primitivos grupos fascistas, y después Mussolini en el año 23-24 lo llama para que vaya a poner orden en la mafia en Italia, que fue la única época en que la mafia quedó neutralizada, porque fue este prefecto Mori, que era, como decía Gradenigo, un fedele servitore dello Stato. Él le daba una orden que después fue defenestrado, él lo apartaron, cayó en desgracia porque no era tampoco muy afín al fascista, pero fue la mafia volvió sumamente, en el 44, fue sumamente efectivo en la represión contra la mafia, que de eso se puede hablar mucho, y por eso una de las desgracias, con la invasión, una de las desgracias que Mussolini fue muy benévolo contra los mafiosos, porque permitió que muchos emigraran a Estados Unidos, donde después hicieron alianza con la Marina norteamericana y volvieron con Patton. Volvieron en 44. Para cerrar entonces... Con Patton no estaba ahí. No, cuando Patton desembarca en Sicilia, el famoso pañuelo que llevaba Patton... Claro, viene de África del Norte, ¿te acordás de Caserini? Derrotado en Caserini. Después lo mandan a Francia. Después lo vamos a hablar en su momento. El pañuelo que era amarillo o rojo, el pañuelo amarillo que llevaba Patton, al entrar en Palermo, era el símbolo de que la mafia con Lucky Luciano había pactado con los norteamericanos y que tenía que ser apoyado. Para cerrar entonces el bloque, lo que me dijo una vez Renzo de Felice, llegaron un momento en que eran los años del consenso, la oposición a Mussolini era muy escasa, era sobre todo desde París, desde algunos lugares donde había emigrado importantes, y el problema se va a presentar cuando él, en la fuerza expansiva que necesariamente tiene ya una nación consolidada internamente, intervenga en política exterior. Y ahí están los pesos pesados. De un lado los ingleses y los franceses, del otro lado el Reich, y ahí, de una forma u otra, lo que me dijo de Felice en Roma, de una forma u otra tenía que decidirse, acá una vez y en Roma otra vez. Y de alguna forma u otra, él tenía que decidir en política exterior con quién aliarse, porque Italia es pendular y abandonada por Francia porque tenía un conflicto permanente de intereses. Gran Bretaña porque le convenía como colchón anticomunista. Se acercó al Reich porque en el fondo era la vieja idea, ¿no?, de soldar el Sacro Imperio, por así decirlo, con el eje. Aunque también hay un factor que era el tema cuando estalla Abisinia, cuando los intereses italianos en el Mediterráneo empezaron a rivalizar con los británicos. Y luego cuando Italia quiere afincarse en el África Oriental, donde también ahí el Imperio Británico... Porque amenaza el camino de la India, amenaza a Suecia. Pero es todo esto para la próxima vez. Bueno, muy bien.